Evolución. Radio Comunitaria RFG. Es una radio digital pensada en el bienestar familiar, social, económico y cultural basado en los objetivos de desarrollo sostenido. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Llegamos para quedarnos. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un programa más de Políticamente Incorrecto. Soy Gaby López. Esta noche estamos con Kimberly Castillo, quien es asambleísta nacional y con quien vamos a hablar sobre la credibilidad del presidente Lasso en la actualidad. Antes de empezar la entrevista y antes de darte la bienvenida, Kimberly, decirles a nuestros amigos y amigas que pueden ver este programa las veces que ustedes deseen por medio de Facebook y YouTube en Evolución Radio Comunitaria Online. Bienvenida, Kimberly. Buenas noches, Gaby, agradeciéndote mucho por la invitación y a todas las personas que nos están oyendo, un fraterno abrazo. Muchísimas gracias, Kimberly, que nos acompañas esta noche. Igual, amigos y amigas, recordarles que pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas en la transmisión de este programa y poderlas hacer a nuestra invitada al final de este programa y poder solucionar sus inquietudes. Así que, Kimberly, bienvenida nuevamente. Espero que esta entrevista sea de tu agrado. Y antes, podríamos empezar tal vez con una pequeña presentación tuya para que la gente conozca un poco más de ti, de tu trabajo, de tu trayectoria política, tal vez. Me presento. Buenas noches con todos. Mi nombre es Kimberly Castillo. Soy una joven de 23 años. Soy estudiante de Derecho. He sido dirigente, activista y ahora, como no, representando a todos los ecuatorianos, asambleísta nacional alterna. Soy alterna del doctor Ricardo Vanegas. Siempre he trabajado en los barrios, en territorio, conociendo las necesidades de cada una de las personas. Ahora que estoy en un cargo público, me he dedicado a seguir trabajando en territorio porque nosotros nos debemos a nuestros mandantes y tenemos que estar con ellos para poder saber cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. Muy bien, Kimberly. Empezamos a hablar sobre el tema de la credibilidad del presidente Lasso. Desde que empezó el periodo, cuando ustedes empezaron el periodo legislativo, se hicieron ciertos convenios para poder tener una asamblea que pueda legislar y pueda llevar a cabo varias leyes, varios acuerdos nacionales y por el bien del país, para que no haya conflicto político. Pero desde ese punto ya se empezó con que el presidente faltaba su palabra, empezó ya a bajar desde ahí su credibilidad. ¿Qué opinas tú desde este punto? Sí, Gaby, creo que ese fue y es el problema del presidente Lasso. Él dijo que en 100 minutos iba a arreglar todo el país, cosa que hemos visto que no fue posible porque no existen políticas públicas. La inseguridad que vive nuestro país se debe a eso. No, no es solo de crear más cárceles o dar más armas a los policías. El presidente tiene que crear más fuentes de empleo, dar presupuesto para la educación. Si es que no hace eso, la delincuencia y la inseguridad en nuestro país no va a cambiar en nada. Entonces, el presidente Guillermo Lasso ahora está con el 7% de credibilidad, no ha cumplido sus ofertas de campaña, el ingreso que decía libre a las universidades. Entonces, la gente y nuestros mandantes ven y dicen, el presidente dijo que en 100 minutos iba a arreglar el país y no lo hizo. Entonces, todo eso ha venido encaminando estos casi 2 años y creo que al final no podrá cumplir las promesas de campaña, no está no está viendo las necesidades de las grandes mayorías, está solo mandando
creando, no está viendo las necesidades de las grandes mayorías. Bueno, entiendo que el partido político al que tú perteneces es Pachacutic, ¿cierto? Sí. Pero también recordemos que igual desde el inicio ustedes han apoyado ciertas leyes y han votado con Creo y apoyando al presidente Lazo. Y es como contradictorio, después vino el paro y hay varias cosas que no concuerdan. No sé si tú nos puedes dar alguna explicación sobre el caso. Como te comentaba Gaby, las personas que no, de Pachacuti, que no han estado han aprobado leyes que van en contra de nuestro pueblo, existe un comité de ética en nuestro movimiento y ahora están siendo juzgadas por ellas. Ok, Kimberly. Con el tema de la seguridad, ¿qué ha hecho la Asamblea o qué está llevando a cabo la Asamblea para poder mitigar un poco este tema? Porque realmente es algo que está acabando con el país. Perdón, mi voz. Está acabando con el país. Y la Asamblea, ¿qué está haciendo al respecto? Gaby, te comento que como nosotros hemos estado defendiendo el presupuesto para la educación, para la salud, estamos, como dice la Constitución, que se aumente cada año el 0,5%. Hemos aprobado un proyecto de ley. Esperamos que no sea vetado por el presidente Lazo. También hemos presentado el 23 de agosto del 2022 como bancada para que se baje la tasa de intereses y así que nuestros pequeños emprendedores puedan acceder a los préstamos, pero bajo interés y puedan crear pequeñas empresas. Desde ahí también hemos estado trabajando para derogar la tabla de drogas, porque sabemos que todo este problema de inseguridad se viene con el tema del narcotráfico. Como vuelvo y te repito, mientras el presidente Guillermo Lazo no exista políticas públicas, nosotros no va a cambiar nada en la seguridad. Hemos visto cómo el narcotráfico, las bandas delincuenciales han ingresado a las familias, en Esmeraldas, en Guayaquil. ¿Y eso por qué es? Por falta de empleo. Como te repito de nuevo, perdón por dar. Mientras no existan políticas públicas de seguridad, así hagan millones de cárceles, así la policía esté armada, no va a cambiar en nada este problema de inseguridad que está viviendo el país. Tú me dices que el tema de la inseguridad viene desde el caso o parte desde el consumo, la tabla de consumo de estupefacientes, que es lo que ustedes pretenden regular. Pero recordemos que esa tabla está vigente desde hace muchos años atrás, o en algunos años atrás, y en el periodo anterior, bueno, digámoslo más bien en la década del presidente Rafael Correa, que existía esta tabla de consumo. La inseguridad bajó y éramos de los países que menos inseguridad había en la región. Ahora, no han mantenido el nivel de inversión o de gasto en el tema de seguridad, han reducido y creo que ese también es el punto de partida de la inseguridad que estamos viviendo. Vemos que hay patrulleros que no salen a hacer vigilancia en los barrios como se hacía antes porque no están en condiciones, no tienen para gasolina, es lo que se vivía hace como 15 años atrás. Y es algo que es realmente preocupante, es una de las partes o los elementos por los que estamos viendo ahora mismo la inseguridad. Entonces, ¿qué están haciendo al respecto? Porque lo del presupuesto no se está cumpliendo. Sí, no se está cumpliendo, por eso te comentaba que hemos hecho un proyecto de ley pidiendo al presidente de la República que se respete el presupuesto tanto como seguridad, educación y salud. La Constitución nos dice que cada año se debe aumentar el 0,5% y no se lo está haciendo. En este proyecto que aprobamos del presupuesto, dice una parte que impide que se recorte el presupuesto para universidades y enfermedades catastróficas. Y en el 2000, entonces ahí vemos, nosotros estamos trabajando en ese proyecto para que no se siga recortando presupuesto en salud, educación y seguridad. Ya, pero también más allá del tema de la tabla de consumo de estupefacientes,
también viene, y creo que es el principal elemento para el tema de la inseguridad, que es el desempleo, que ha habido muchos despidos en este año y algo, unos meses, no recuerdo cuántos meses más tiene en el mando el presidente Lazo, pero que en vez de crear empleo ha reducido y ha creado más bien desempleo. Entonces, ¿qué está haciendo también la Asamblea? ¿Qué está proponiendo Pachacuti con respecto a esto? Sí, nosotros reformamos la mal ley humanitaria, la ley llamada ley humanitaria, donde muchas personas, médicos, fueron despedidas. Nosotros la reformamos, la misma ha sido vetada por el presidente de la República. Si es que no hay un acuerdo entre la Asamblea y presidente de la República, todo lo que hagamos va a ser en vano, porque el presidente nos dice, no, hasta ahí, no nos deja, no ponen el registro oficial y viceversa muchas veces pasa también. Ya, Kimberly. ¿Qué otro factor crees que también está perjudicando en la credibilidad del presidente Lazo, aparte de lo que ya hemos dicho, la inseguridad, el tema de la falta de su palabra al inicio mismo de su periodo? ¿Qué otro elemento piensas tú que está contribuyendo a que nadie le esté creyendo al presidente Lazo? ¿Cuál es el más importante y el más problemático? Eh, Creo que el presidente de la República, él no está gobernando para las grandes mayorías. Todas las personas se dan cuenta que él está gobernando para la banca. Entonces ese es un grave problema que él no ha salido a las ciudades, a territorio, a ver las verdaderas necesidades del pueblo. Entonces las personas se dan cuenta y dicen, no, si es que en vez de mejorar el país está cada vez peor, no tenemos trabajo, los jóvenes no tienen educación, no hay salud, todos vemos que ahora el sistema de salud está por los suelos, no hay medicina y entonces ahí decimos, ¿qué está pasando con el dinero que está recaudando con la venta de petróleo, con la ley tributaria que se aprobó? Entonces todos esos problemas van cada vez aumentando, aumentando. Vemos que los jóvenes no tienen un trabajo, no tienen educación, no pueden ingresar a las universidades. Miles de niños han sido, por falta de presupuesto, miles de niños han sido reclutados por las bandas delincuenciales. Entonces es un problema que todas las personas se dan cuenta y el presidente no hace nada, no existe políticas públicas, es un problema estructural. Esos problemas ya existían antes del paro y precisamente fueron también causa eh, del paro, realmente de la movilización nacional. Y el movimiento Pachacutic, al momento de votar en la moción por la muerte cruzada, respaldó al presidente Lazo, en su mayoría, tengo entendido. Entonces, ¿cómo justificar eso? Porque realmente el Pachacuti también en su momento se puso la bandera de la movilización nacional, del paro nacional, pero al momento de votar sus legisladores hicieron todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se justificaría eso? Porque es algo bastante contradictorio lo que tú me estás diciendo. No, como te comentaba, y cuando hubo en la muerte cruzada y llamaron a la destitución del presidente Lazo, la mayoría de Pachacuti votó a favor. Solo tres asambleístas votaron en contra de la destitución del presidente Lazo, los mismos que están siendo, serán sancionados por el movimiento. Listo, Kimberly. ¿Has tenido intervención ya en la asamblea? Tal vez nos puedas comentar sobre eso. Porque entiendo que los asambleístas alternos tienen ciertos espacios y quisiéramos saber cómo ha sido tu experiencia al votar, no sé, a lo mejor participaste en alguna ley, en alguna votación, quisiéramos saber tal vez eso. Sí he participado en algunos momentos en la Asamblea Nacional, participé en esta ley tributaria que se votó creo que el otro año. Fue la ley donde pueden entrar los capitales de otros países, los dineros a nuestro país y nos preguntan por dónde vienen. Pachacuti votó sí para el archivo porque es una ley que no beneficia a las grandes mayorías, como te repito, beneficia a
a las personas a las personas que, a las personas que no, las personas y la corrupción. También he participado en la comisión y nosotros estamos en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, donde hemos hecho algunas reformas al Código Civil que estamos ahorita tratando, a la función judicial. ¿Cuál es tu propuesta más importante para llevar a cabo en la Asamblea? Mi propuesta más importante es defender la educación pública. Por eso yo he podido participar y he pedido que se defiende, que se designe el presupuesto necesario para la educación, para las escuelas, para las universidades. Ya, Kimberly. Volviendo al tema de la credibilidad del presidente Lazo, ¿cómo van a manejar en la Asamblea, em, más allá de la inseguridad, los casos que se están dando a conocer de corrupción, em, de tráfico de influencia? ¿Cómo lo están manejando? ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Cómo está llevando Pachacutic estos casos? Sí, como te comentaba, Pachacutic tiene un comité de ética. Nosotros estamos, la Coordinación Nacional está haciendo las respectivas investigaciones para ver qué sanción se puede dar, si no puede ser la expulsión del movimiento, si existe algún tráfico de influencias o diezmos, me parece que también estaban siendo procesados una asambleísta de Pachacuti. Entonces, nosotros tenemos un comité de ética que se está investigando para ver qué resolución tomamos y qué tan cierto es de lo que le acusan, porque todos sabemos que aquí hay varios movimientos, todos se quieren ahí pelear y disputar poderes. Muy bien, Kimberly, vamos a hacer un pequeño corte. Amigos y amigas, regresamos enseguida en Políticamente Incorrecto para seguir hablando con Kimberly Castillo, quien es asambleísta nacional por Pachacutic. Así que regresamos enseguida. Don't do basic. Hey, we stay so high up, playing with our luck. Nothing more I want. I ain't stopping now. 95 on the west side. I ain't slowing down, no, I got no time. All up in my mirror, see you later. I got all these blessings, yeah, we stay up, counting up like 1, 2, 3 on me. We get wild, but I keep it low key. I'm a bad, we don't do basic. Rolling up, we staying medicated. 1, 2, 3 on me. We get wild, but I keep it low key. I'm a bad, we don't do basic. Rolling up, we staying medicated.
Amigos y amigas, regresamos nuevamente en Políticamente Incorrecto con Kimberly Castillo, quien es asambleísta nacional, y con la que estamos hablando sobre la credibilidad del presidente Lazo. Kimberly, tú nos dijiste que eras estudiante de Derecho, ¿verdad? Sí, ¿Tú qué crees que se debería reformar con respecto al ámbito jurídico? Porque también otra de las cosas es que los policías principalmente se quejan de que cogen a los delincuentes, los capturan, los llevan a instancias judiciales y al poco tiempo salen libres. ¿Qué reforma judicial propondrías tú o qué crees tú que debería cambiar para que esto deje de suceder y podamos tener tal vez un poco más de seguridad con respecto a esto? ya, el problema más de cambiar o reformar, el problema aquí es la corrupción que existe con los jueces y los fiscales. A veces nos podemos dar cuenta que existe existe la ley ahí, pero no se la aplica. Entonces es un grave problema que creo que esto debe desaparecer desde raíz y el problema muchas de las veces son los fiscales y los jueces. Ellos a veces por coimas cogen y mandan a los delincuentes o por amenazas. Entonces yo creo que el problema más de una reforma o cambiar en el tema judicial es que se debe cortar esto y es el problema los fiscales y los jueces. Volviendo al tema de, como te decía, de la inseguridad aquí en el Ecuador, que creo yo que parte principalmente del desempleo, que como hemos visto creo que en los últimos 2 años es donde más ha habido desempleados en el Ecuador. Ha crecido exponencialmente el número de desempleados. Y es también por las leyes que se han reformado y estas leyes son a favor de los empleadores más que de los empleados, de los trabajadores. ¿Qué está haciendo Pachacuti con respecto a esto? O sea, ¿qué es lo que propone Pachacuti en reformas laborales? ¿Y cuál es otra de las opciones para acabar o mitigar por lo menos una gran parte con el tema del desempleo? Claro, como te comentaba, nuestra propuesta que ya fue aprobada en el Pleno de la Asamblea fue la ley humanitaria, donde nosotros reformamos algunos temas que decían que que en un año tú estabas trabajando, pero aún estabas trabajando, pero estabas como a ver, era como 6 meses a prueba. a prueba y tú trabajabas un año y ellos te decían cuánto te pueden pagar pero eso fue cuando hubo la pandemia, fue aprobado por la Asamblea de Lenín Moreno. Nosotros en la Asamblea habíamos reformado esta ley humanitaria, pero el problema fue que una vez aprobada esperábamos que se ponga en el registro oficial y fue vetada por el presidente de la República y esta ley no se podrá tratar después de 2 años. El otro es bajar la tasa de intereses para que nuestros pequeños emprendedores y artesanos puedan crear pequeñas empresas, microempresas. Entonces nosotros planteamos el 23 de agosto del 2021 bajar la tasa de intereses. El presidente actual no ha llamado al Pleno de la Asamblea al primer debate. Entonces nosotros tenemos varios trancones que no nos permiten poder un poco subsanar estos temas. Entonces se nos complica porque estamos como que el presidente no nos deja, el presidente de la asamblea tampoco y se nos complica todo. Kimberly, el presidente, una de las propuestas de campaña del presidente Lazo fue créditos al 1%. Eso aún no lo ha cumplido, o creo que lo cumplió, o supuestamente lo cumplió en ciertas zonas. Tengo entendido que fue para el tema agrario, para el sector agrario, y ese no era realmente el objetivo de la propuesta de campaña de él. Tal vez hizo algún pedido de información, exigió de alguna forma a Pachacuti que se cumpla con este propósito, porque esto podría haber ayudado muchísimo al tema de las microempresas, como tú nos estás diciendo, y podrían haber creado más plazas de empleo.
¿Hizo Pachacutic alguna solicitud para que el presidente responda por esta propuesta de campaña que hubiera sido bastante beneficiosa? No hemos hecho ninguna solicitud ni un pedido de información. Nosotros hemos presentado el proyecto de ley que te comentaba para bajar la tasa de intereses, pero no se ha tratado en el pleno de la Asamblea y ya terminaremos el periodo y creo que no vamos a tratar. Hemos estado hablando con el presidente actual, que es Virgilio Saquicela, y este proyecto está en régimen económico. En la comisión tampoco hemos tenido respuesta y cada vez se agudiza más porque somos solo 25 asambleístas de Pachacuti y para poder aprobar algo se necesita de 70 votos. Tú también nos dijiste que por los temas importantes que ustedes quieren tratar o quieren defender dentro de la Asamblea, uno de ellos es la salud y hemos visto cómo se ve y se nota ese deterioro en la salud en los hospitales públicos, en los centros de salud que hay en algunos barrios que habían de tres tipos, tipo A, B y C, según tengo entendido, y que eran bastante funcionales para la gente que vivía alrededor. Y vemos que ahora ya no tienen medicinas, que los equipos no funcionan, que no hay personal. ¿Qué está haciendo Pachacuti con eso? O sea, ¿cómo está exigiendo que se cumpla el presupuesto en el tema de salud y que se mejore el servicio en el tema de la salud? Sí, Pachacutic y los asambleístas de Pachacutic hemos pedido varios información. Justamente ahora el asambleísta Vanegas está siguiendo está pidiendo juicio político a la ex ministra de Salud, que es la señora Garzón, por, por vender, por sobreprecio de medicamentos. Hemos llamado al Pleno de la Asamblea para las comparecencias, hemos estado fiscalizando los hospitales, pero hay una orden que nos dice que el presidente de la República ha dicho a sus ministros que no vayan a la Asamblea La comparación. a exponer, ajá, hasta que se acabe esta crisis que está viviendo el país. Entonces son temas que se complican bastante. Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, pero ya se va de las manos de los asambleístas y sobre todo de Pachacuti. Y precisamente yo vi hoy las declaraciones del asambleísta Vanegas, donde él decía que iban, bueno, se había conformado un grupo de asambleístas para poder investigar y fiscalizar los temas de corrupción que se están dando últimamente. Pero al inicio del periodo hubieron muchos casos dentro de Pachacuti que fueron bastante sonados, muy conocidos, empezando por la presidenta de la Asamblea. ¿Cómo se está llevando dentro del movimiento esto? Tú nos dijiste que con, con relación a la votación de la parte cruzada, los tres o cuatro asambleístas que votaron a favor del presidente Lazo están siendo sancionados. Pero, ¿y los demás casos de corrupción? ¿Cómo se está llevando dentro del movimiento? Claro, Pachacuti tiene el Comité de Ética y Disciplina y una vez que la Coordinación Nacional manda y emite estos temas, cada provincia tiene que hacerse cargo de los temas que su asambleísta está, digamos, un ejemplo, ¿no? Guadalupe Llori es de la provincia de Orellana. Ese, ese tema se va a la provincia de Orellana, al comité de Orellana, y ellos tienen que sacar una resolución para saber cuál va a ser la sanción de la asambleísta. No sé, puede ser un mes que suba su alterno o la expulsión total del movimiento. Entonces, como te explicaba, esos son temas ya que depende de cada provincia y aún no ha habido un consejo político del movimiento Pachacutic para ver en qué estado están. Esperamos que después de estas seccionales se retomen de nuevo porque viene el cambio de una nueva coordinación nacional. Entonces, esperamos ver cómo se están resolviendo esos temas. El otro año creo que ahí podremos saber en qué estado están estos temas.
esas sanciones que creo que todo el mundo está esperando, porque realmente fueron bastante sonados, bastante conocidos y muy bochornosos dentro de la Asamblea. Y creo que todo el mundo está esperando, al menos la gente que le importa la política, le interesa la política ecuatoriana, está esperando ese tipo de sanciones. Hay una pregunta que dice acerca de la presentación de la no presentación de las autoridades a rendir cuentas en la Asamblea. ¿Qué piensa hacer Pachacuti al respecto? ¿Cómo va a manejar este tema? Porque es algo que está siendo bastante arbitrario por parte del presidente Lazo y que deberían comparecer los ministros a la Asamblea. Sí, justamente el día de hoy se resolvió en el pleno de la Asamblea eh, que se resolvió el día de hoy con 7 horas de debates, discursos que estuvieron, que creo que expusieron como 60 asambleístas, que el presidente de la República en en el máximo de 30 días, que se resolvió este tema el día de hoy, el gobierno presenta una estrategia que incluya los presupuestos que se adopta a corto y mediano plazo para frenar la inseguridad que está viviendo el país. También se resolvió que el presidente de la República haga mesas de trabajo con la función legislativa para que se pueda, con sus ministros, y se pueda resolver y crear un proyecto que realmente pare este problema de inseguridad. Esperamos que el presidente acoja esta resolución y y se pueda resolver este tema que aqueja a todos los ecuatorianos. Kimberly, para ya ir terminando la entrevista, con respecto al tema de educación, como tú lo dijiste, igual una de las propuestas de campaña del presidente Lazo fue el libre acceso a la universidad, a la educación superior de los jóvenes y hasta ahora no se ha cumplido. ¿Qué está haciendo igual Pachacuti con esto? ¿Qué es lo que va a hacer? Y también el tema del presupuesto de las universidades públicas, cómo lo van a manejar, qué es lo que están haciendo también con respecto a este tema. ¿Nos puedes, por favor, hablar sobre esto? Ya hemos escuchado que el presidente de la República dijo que este año va a ser el único año que va a estar la prueba transformar, creo que es ahora, ¿no? Ujú. Y el otro año ya no. Entonces, desde la Asamblea estamos exigiendo que se respete el presupuesto, que cada año aumente el 0,5% para que puedan subir los cupos para los estudiantes. Cada año se quedan más jóvenes sin estudiar y esto empeora la misma seguridad de nuestro país. Entonces, desde Pachacuti vamos a exigir que se respete el presupuesto para que puedan aumentar los cupos, que se trabaje en la en que pueda existir una verdadera educación de calidad, de calidez. Esos son los temas que estamos trabajando en Pachacuti. Muy bien, Kimberly. Muchas gracias, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Quisiera, tal vez, no sé si tú nos puedes ayudar con algún mensaje final que tú le quieras dar a nuestros amigos y amigas. Si es que hay que creerle al presidente, no hay que creerle, ¿qué hacer? Bueno, todas las personas que están oyendo, creo que el grave error del presidente de la República ha sido no gobernar para las grandes mayorías y seguir gobernando para la banca. Desde la Asamblea y desde Pachacuti nosotros crearemos leyes y fiscalizaremos a favor de las grandes mayorías. Creo yo que se puede hacer una nueva política con gente sana, con la juventud y con la juventud, y que todos crean en nosotros y que sigan creyendo y que sigan confiando en nosotros. Muchas gracias, Kimberly. Te deseamos también éxitos en tus funciones dentro de la Asamblea y te agradecemos que esta noche hayas estado con nosotros y nos hayas acompañado en Políticamente Incorrecto. Ya, muchas gracias. Tengan una buena noche. Muchas gracias con todos ustedes, amigos y amigas, y nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. No se olviden en Evolución Radio Comunitaria Online por Facebook
y YouTube. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Hands up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. Muy buenas You need noches, to bienvenidos fall in a line or head to the Hey, corner and sit on your hands, 'cause I don't give a damn anymore. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life, fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Es una radio digital pensada en el bienestar familiar, social, económico y cultural basado en los objetivos de desarrollo sostenido. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Llegamos para quedarnos. Right, so you better